Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos continuando con el tema del Islam. En este video voy a presentar publicaciones que han sido hechas por sus maestros y veremos cómo ellos hablan sobre este personaje, el Mahdi, que ya mencionamos al final del último video, y cuál es la perspectiva con la que ellos presentan la venida de este personaje. Si es algo solamente enfocado en su religión y aquellos que siguen el Islam, o si es algo que ellos anuncian como algo que tomará acción en contra de la humanidad entera. Esta es parte, de nuevo, de el foco que queremos que examinen en estos videos, de cómo una religión que se presenta siendo una religión de paz, ahora de momento dentro de su enseñanza trae una información que nos da luz a ver verdaderamente cuál es la intención con la que ellos están difundiendo esta información, esta secta, porque verdaderamente no podemos llamarle una religión, es más bien una ideología política de control y de poder. Así que nuevamente estaremos discutiendo estas publicaciones, y como he hecho en videos anteriores, voy a pasar a mostrar el recuadro para que yo pueda estar en el video mientras continuamos hablando. Como dije, vamos a hablar sobre estas publicaciones hechas por los maestros del Islam, y comenzando con el foco que quiero que vean en todo esto que vamos a hablar, es el Mahdi, el Mesías esperado por el Islam, que es uno de esos eventos principales que vamos a ver en lo que ellos enseñan. Y de nuevo tenemos los nombres árabes, que esto es un poquito difícil para pronunciar, haré lo mejor que pueda. Me excusan ahí en mi árabe, pues ahí no soy muy diestro. Comenzamos con la primera. Tenemos: tras la aparición y el aumento de las señales menores de la hora, la humanidad habrá alcanzado una etapa de gran sufrimiento. Entonces aparecerá el Mahdi esperado. Si vemos, ellos dividen su escatología en eventos menores y mayores. Es como decir, en la Biblia nosotros hablamos de principio de dolores, y luego hablamos de la tribulación y eventualmente la venida de Jesús. Entonces, es básicamente la misma división, eventos menores y eventos mayores. Como dicen ellos, pues el evento de la llegada del Mahdi será un evento mayor. Y esto lo dice el Sheikh Mohammed Hisham Kabani. Mayormente voy a utilizar Kabani porque él hace varias de estas citas, es uno de sus maestros principales. Dice: la llegada del Armagedón, una perspectiva islámica. Ese es el libro que él escribe y del cual podemos encontrar esta cita. Vamos a la próxima. Aquí tenemos también de él. Dice: la llegada del Mahdi es doctrina establecida tanto para los musulmanes sunitas como para los chiitas, y de hecho para toda la humanidad. Lo que mencioné al principio. Aquí vemos, dentro de los musulmanes, ellos tienen dos sectas principales, que son los chiitas y los sunitas. Ellos en muchas cosas están en desacuerdo, han estado en guerras antes y todo esto, pero en este aspecto de la religión, o ellos dicen que tienen visiones diferentes en cuanto a esto, pero está escrito que es para ambos. Ambas tribus, por llamarles de una manera, o ambos sectores, tienen que hacer lo que está establecido, y la venida del Mahdi, de una forma u otra, es parte de lo que se supone que ellos crean. Entonces él dice algo más. Él dice que de hecho para toda la humanidad, ya él está imponiendo que la llegada de este personaje es algo para toda la humanidad. O sea, toda la humanidad tiene que aceptarlo, que toda la humanidad va a ver la llegada y tendrá que lidiar con esto de una manera u de otra. Pues quizás podemos decir que sería cierto, pero en cuanto a nosotros, pues entendemos bien claro que no tenemos que rendir culto a este personaje
que es parte de lo que él en un momento dado exigirá de toda la humanidad. Por eso es que ellos comienzan esta enseñanza para ir llevando la mente a entender que ellos son quien en el final tendrán el control y quien merecen toda la atención, la honra o lo que ellos exijan en ese momento, y pudiera esto convertirse en la persecución de la iglesia. Ok, vamos al próximo. Un líder universal, nuevamente, el califa para todos los musulmanes. Mahoma dijo: si lo veis, id y juradle la lealtad, aunque tengáis que arrastraros sobre el hielo, porque él es el vicerregente, califa de Alá, el Mahdi. Ok, so aquí estamos viendo la explicación que él da, que es un líder universal. Ese califa es ese gobernante que es tres cosas en uno: es el gobernador, es el director del ejército y es también el que dirige la religión. So, este es tres en uno. Es la persona que nosotros analizamos que terminará siendo el anticristo. So, él lo presenta como que este es el líder supremo del Islam. Si conoce un poco sobre el Islam y la historia del Islam, ellos tuvieron un califato que terminó en el 1900, cerca de 1928, no me acuerdo perfectamente la fecha, pero cerca de ese momento, en Turquía se deshizo ese califato que existía y Turquía se convirtió en un país más, tratando de imitar más a Occidente y de estar más relacionado con Occidente. Pero ellos están ahora en el 2026 todavía tratando de revivir ese califato y de restablecerlo para que ese líder de Turquía pueda volver a ser quien dirija ese califa, que sea ese califa que dirija el califato y convertirse en ese personaje principal dentro del Islam y volver a tomar control mundial sobre todas las cosas como ellos lo ven, que es lo que ellos están enseñando. Ellos están tratando de revivir ese califato. Si eso sucediera, sería una indicación clara de que este pudiera ser aquella organización o gobierno que en un momento dado tuvo una herida de muerte. Pensamos que no iba a existir ya nunca más ese califato y ahora se está tratando de revivir. Esto lo vivimos también cuando ISIS comenzó a estar envuelto en la guerra del Golfo, porque ISIS también trató de reclamar que ellos eran ese califa y que ese califato se estaba manifestando a través de ellos y la guerra que ellos estaban librando en el Medio Oriente, en Irak. Estuvieron en Irak, en Afganistán, pelearon contra los kurdos y contra muchos otros. Y lo último que sabemos de eso, los líderes que estaban envueltos en ese movimiento ahora son presidentes de Siria. Solamente un detallito geopolítico ahí para que vayan viendo cómo estas cosas están todas entrelazadas unas con otras. Y a veces no prestamos atención a esto porque decimos: esto es allá en el Medio Oriente, no me afecta, yo sigo tranquilo aquí, yo sigo yendo a mi iglesia y adorando a Dios y todo esto. Y es cierto, estamos acá, adoramos a Dios, pero no podemos pensar que vivimos en una burbuja. Estas cosas nos afectan y estas cosas están relacionadas directamente a la Escritura. Y pudiéramos ver que estos movimientos pues eventualmente van a causar unos problemas para la iglesia, por ponerlo de una manera. Ok, esto lo escribió Kitab al-Fitan. El número de esa lectura es 4084 y es citado por Cavani, obviamente nuevamente la misma persona que habló lo anterior. Él allanará el camino y establecerá el gobierno de la familia o comunidad de Mahoma. Todo creyente está obligado a apoyarlo. De nuevo, continúan en la misma línea. Esto lo está diciendo Sunan Abu Dawud y narrado por Salam Umul Mu'minin. Todo el mundo está obligado a seguirlo. Cuando ellos identifican que esta persona es el califa, todo el mundo tiene que seguirlo. Todos los que practican el Islam tienen que rendirle pleitesía, tienen que seguirlo, serle fieles y obviamente hacer todo lo que ellos digan, lo que ellos establezcan.
reaparecerá en el día señalado y luchará contra las fuerzas del mal. Liderará una revolución mundial y establecerá un nuevo orden mundial basado en la justicia, la rectitud y la virtud. Finalmente los justos tomarán el control del mundo y el Islam triunfará sobre todas las religiones. Ahí está, todo lo que le vengo diciendo. Mire cómo ese mensaje comienza hablando simplemente del día en que eso sucederá y cómo va a liderar sobre las fuerzas del mal, pero su postura en presentar todo esto es una postura militar, una postura de guerra, de conquista y de oprimir a esas personas que ellos conquistan y a obligarlos a caer en el Islam, a aceptar el Islam. No es algo que usted va a hacer como el cristianismo, llevarle el mensaje, mostrarle las escrituras para que ellos mismos sean convencidos a través del Espíritu Santo. No, esto es por la fuerza. Si no aceptas el Islam, mueres por la espada. Y esto es lo que ellos enseñan, y aunque de nuevo quieren presentarse como una religión de paz, no lo son. Es una ideología política que trata de imponerse y de conquistar. Esto lo dice el ayatollah Bakir al-Sadr y el ayatollah Murtada Mutahari, y el libro es El Salvador Esperado. Ellos tienen esta ideología que presentan, y como ve, es algo que ellos entienden que sucederá sobre toda la tierra. Entonces, si usted mira las cosas que dice, esto va a ser basado en justicia. Creo que no es justo usted imponer a otra nación lo que usted cree. La rectitud y la virtud, para mí son palabras que no los describen a ellos, pero eso es lo que ellos utilizan. Vamos al próximo. Dice que Mahoma dijo: vendrá del este banderazos negros y sus corazones serán firmes como el hierro. Quien oiga hablar de ellos, que se una a ellos y les jure lealtad, aunque tenga que arrastrarse sobre la nieve. Más o menos es similar al pasar a lo que les leí un poquito atrás, que ellos tienen que ser leales a ese líder que se va a levantar. Esas banderas negras, de nuevo, si recuerda cuando ISIS se estuvo guerreando en el Medio Oriente, ellos traen esas banderas negras. Es el símbolo de ese movimiento, de ese último califa que se manifestará en los últimos tiempos. Y esto lo dice Abu Unaym y As-Suyuti, relatado por Tauban, citado por Isaac y Arif. Estos son diferentes personas, para que usted vea que como varias personas apoyan esto que se está diciendo aquí. No es que simplemente una persona dijo algo, no. Al ellos establecer esto, básicamente es aceptado por todos y entonces se convierte en parte de sus directrices. El Mahdi gobernará desde Jerusalén. Ya aquí tenemos un issue. El Mahdi, que es del Islam, va a ir a Jerusalén y desde ahí es donde él va a gobernar. Dice: ejércitos con banderas negras vendrán de Jorazán. Ningún poder podrá detenerlos y finalmente llegarán a Ela, que es una sección en Jerusalén, dice Beitul Magdas en Jerusalén, donde izarán sus banderas. O sea que ellos van a venir guerreando, conquistando, implementando esta ideología y llegarán hasta Jerusalén, conquistarán, se establecerán, levantarán sus banderas. Y esto será lo que gobierne desde ese momento en adelante. Eso es lo que están diciendo con este pasaje aquí. Y entonces, esto aquí, el libro se llama Señales del Día del Juicio. Esto es citado por varias personas. Tirmidhi es el que escribe, y esto es citado por Mohammed Ali ibn Zubair Ali. Entonces, y el profesor M. Abdullah también tiene otra parte: Islam, Jesús, Mahdi, los Qadiyaníes y el Apocalipsis. Eso es todo está unido. Ese es el título del libro. Esto es parte de lo que ellos están enseñando en todos los lugares donde ellos se reúnen. Ok, tengo ahora un verso bíblico para
contrarrestar todo esto que hemos estado hablando. Dice que se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Eso es lo que tenemos en 2 Tesalonicenses 2:4. Fíjese cómo lo que dice este pasaje lo podemos ver a través de la enseñanza que ellos están difundiendo. Ya usted vio, ese Mahdi va a llegar hasta Jerusalén y Él gobernará desde Jerusalén. Porque Él va a tratar de tomar lo que existe en Jerusalén, y si existe un templo para ese momento, Él querrá llegar a ese templo, afirmará que Él es Dios y exigirá que lo adoremos. Aquí es que vemos es exactamente como lo que una religión enseña o lo que una secta enseña es completamente contrario a lo que el cristianismo establece, pero vemos cómo ese mismo análisis lo podemos hacer para ver que eso es lo que estamos esperando que suceda. Eso que ellos dicen que ellos van a alcanzar es exactamente lo que describe que el anticristo hará en ese momento. Por eso es que pensamos que este movimiento pudiera identificarse bien claro como ser de dónde vendría el anticristo. No estamos estableciendo ninguna persona en específico, sino que de ese movimiento pudiera levantarse ese personaje que termine siendo el anticristo. Y ahora, eso sí estamos tratando de enseñar. Tenemos que estar velando y orando para que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría de cómo bregar con situaciones que se levanten, que envuelvan este movimiento. Porque en muchos lugares lo estamos viendo como una religión similar al cristianismo y simplemente ellos hacen lo suyo y nosotros lo nuestro. No, mi hermano. Tenemos que entender cuál es su pensamiento, su idiosincrasia. Ellos ya están hablando de levantarse para conquistar Estados Unidos. Si usted ha visto las noticias y escucha y lee un poquito, se va a dar cuenta que en lugares como Francia e Inglaterra, ya ellos tienen problemas graves en cuanto a lo que está sucediendo allá, porque estas personas ya están tratando de tomar control de esos países y en muchas maneras ya tienen control. En Estados Unidos se han levantado algunos estados y han creado leyes en contra de la ley Sharia y otras situaciones similares, pero tenemos una división en Estados Unidos porque no comprenden lo que está sucediendo. Inclusive dentro de la iglesia hay personas divididas en cuanto a estos pensamientos. Y mi hermano, creo que esto lo podemos poner al mismo nivel del aborto. ¿Cómo podemos ser cristianos y estar a favor del aborto? Creo que esta es una enseñanza que debe ser difundida y que debemos entenderla claramente. Si ellos están diciendo que su fin es perseguirnos, imponer y conquistar, entonces nosotros tenemos que orar para que el Señor nos ayude, para que estemos listos en caso de que tengamos que enfrentar esta situación de una forma que pueda afectarnos a nosotros como iglesia o como personas, pero más que nada como creyentes de Jesucristo. Porque si se le exige a usted que niegue su fe o lo van a matar, ¿está listo usted para enfrentar eso y dar su vida por el Evangelio? Nos hace pensar eso, ¿verdad? Continuamos. Ok, aquí dice, el profeta dijo, la última hora no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten, hasta que los judíos se escondan tras una piedra o un árbol, y la piedra o el árbol digan, musulmán, siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Eso, Sahih Muslim, libro 41, número 6985. Esto es parte del Corán, está escrito de esa manera. Esto es parte de lo que profesa Hamas también. Por eso es su pelea constante contra Israel. Ya usted ve, aquí no estamos escondiendo nada. Y usted puede buscar esa información que le estoy citando ahí para que usted la encuentre en el internet, y si quiere leer, lea un poco más. Para que comprenda que no es que yo estoy asumiendo que ellos van a querer hacer esto. Es lo que ellos mismos presentan. Esto es evidencia clara. Si su intención, y dice que la hora no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, implica que el tiempo del fin es esto, ellos peleando contra los judíos porque ellos quieren matarlos a todos. Si usted sabe qué sucederá una vez ellos maten a todos los judíos, porque de nuevo,
Los últimos videos que tuvimos fueron videos sobre el antisemitismo. Y algunas personas actúan como que, pues, Israel ya no tiene nada que ver con esto. Si sacamos a Israel del medio, y no estoy diciendo que ellos sean muertos, pero si de alguna manera ellos pudieran desaparecer a Israel, ¿usted cree que eso terminaría ahí y vivirían en paz con el resto del mundo? No. Luego que terminen con los judíos, entonces vienen por los próximos. Los próximos somos nosotros, la gente del libro, los cristianos. Esos son los próximos que ellos van a perseguir. Y recuerde que en las escrituras dice que en un momento dado la bestia está haciendo la guerra contra los judíos, y porque persigue a los judíos hacia el desierto y no puede alcanzarlos, entonces se torna y viene a hacer la guerra contra los santos. Y para aquellos que entendemos que vamos a estar aquí durante la tribulación, los santos somos nosotros. Así que ese es el análisis que quiero traer. Vea cómo una cosa va llevando a la otra, y está claro que esa persecución llegará a nosotros. Entonces, de nuevo, usted puede que esté en desacuerdo con el orden escatológico que yo estoy presentando, pero este detalle es muy importante y creo que debemos estar listos para poder entender lo que está sucediendo. Si alguno de nosotros tendrá que enfrentar esto, yo estoy seguro que el Espíritu Santo estará con nosotros y nos dará la fuerza y nos guiará para que podamos hacerlo. Pero, ¿cómo yo puedo vivir orando correctamente por lo que está pasando, orando para que el Señor le dé las fuerzas a aquellos que van a tener que pasar por eso, si yo ni siquiera entiendo lo que va a suceder? Si yo estoy viviendo como que yo estoy en América, eso es allá en el Medio Oriente, y acá no va a pasar nada. De la misma manera pensaban en el 2001, cuando las torres de Estados Unidos fueron atacadas. Y ahí podemos hablar de muchas otras cosas, pero nadie esperaba que eso sucediera. Ese es mi punto. Eso es como ladrón en la noche. Y si usted es del día, si usted es de la luz, entonces a usted no lo debe sorprender. Pero si no se prepara, eso es lo que sucederá. Será sorprendido como ladrón en la noche. Y no creo que sea muy bueno lo que nos sucede, porque siempre que nos cogen desprevenidos, por lo regular el resultado no es el mejor. Así que seguimos adelante. De nuevo, el Mahdi triunfará y erradicará a esos cerdos y perros para que vuelva a existir un califato. Como dije antes, lo que le estaba explicando. Como afirma el hadiz, Jerusalén será la sede del califato bien guiado y el centro del gobierno islámico encabezado por el imán al-Mahdi. Esto abolirá el liderazgo de los judíos y pondrá fin al dominio de los demonios que siembran el mal entre la gente y causan corrupción en la tierra. Ahí se está refiriendo a los judíos y a los cristianos. ¿Y quién dice esto? Mohammed Ibn Isad, Mohammed Arif al-Mahdi y el fin de los tiempos es el libro, y esto lo están produciendo en Londres, y esto fue escrito tan reciente como en 1997. Esos son 28 años, la edad que tiene mi hijo, y están esta ideología se está promoviendo desde esa fecha. Llevan 28 años hablando esto, y créame, 10, 15 años atrás yo escuchaba como que el Islam era simplemente otra religión. Pero ahora, entendiendo todo esto, por eso es que traigo esto, por eso es que quiero compartirlo, para que usted esté aware, como dicen en inglés, que usted tenga conocimiento de esta situación, de lo que ellos están enseñando, de lo que profesan y de lo que están pensando que va a suceder en el futuro. Vamos al próximo. El Mahdi reinará durante 7 años. 7 años, la última semana de la profecía de Daniel, o los 7 años, 3 y medio y 3 y medio, que habla el libro de Juan en cuanto al final. Todas estas cosas, ven cómo todo va apuntando a lo mismo. Esas son las similitudes que ellos tienen. Solo que lo que ellos ven como su victoria, nosotros lo vemos como nuestra persecución. Eventualmente sabemos quién va a tener la victoria. Ellos mismos lo dijeron. Al final, los justos vencerán. Pero tenemos que pasar por ese tiempo si es que estamos aquí, como les digo, en base a lo que nosotros presentamos
vamos a estar aquí, vamos a pasar por esto. ¿Por qué? Porque dice que vamos a ser probados, vamos a ser pasados por el fuego como el oro. El maestro dijo que si a él le hicieron eso, ¿qué más nos van a hacer a nosotros? Si vemos la historia de la iglesia, todos los líderes de la iglesia principales, entiéndase los 12 apóstoles, murieron muertes trágicas. Y aunque Juan murió de edad, él sufrió muchísimo por las cosas que se le hicieron y los encarcelamientos que tuvo. ¿Por qué podemos pensar que nosotros somos mejores que ellos y que nosotros simplemente no vamos a pasar por nada difícil? Y muchos dicen, pero es que no estamos puestos para ira. Estamos claros, mi hermano. Pero si leemos en el Apocalipsis nos damos cuenta que el momento en que vamos a ser reunidos con nuestro Señor es justo antes de que la ira de Dios se derrame sobre la tierra y sobre el trono del anticristo y todos estos que le siguen. Eso es lo que dice la palabra. El tiempo de la tribulación es un tiempo de prueba, no de ira. Eso es lo que tenemos que comprender. Ok, continuamos. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Esto es lo que nos dice Daniel. Nos describe ese personaje que va a ir a reinar o a gobernar desde Jerusalén. Él hará ese tratado, romperá el tratado a la mitad de ese tratado y tratará de profanará el templo, lo cual marca ese tiempo medio, y luego comenzará esa persecución y todo eso, y va a ser así hasta que se cumpla ese tiempo y lo que está establecido que vendrá para ese líder venga. Ok, aquí estamos. Mahoma dijo: habrá 4 acuerdos de paz entre vosotros y los romanos, que somos los cristianos. El cuarto acuerdo será mediado por una persona descendiente del Hadrat Harún, honorable Aarón, hermano de Moisés, y tendrá una vigencia de 7 años. Básicamente lo mismo nuevamente. El hecho de que ellos dicen que van a haber cuatro acuerdos, eso es algo que ellos hablan. No está escrito en la palabra de que van a haber 4 acuerdos, pero es lo que ellos establecen. Pero dice aquí, según ellos, el acuerdo será mediado por el sumo sacerdote, o un descendiente de Aarón, que para aquellos que no siguen las situaciones en Israel, ya ellos escogieron una persona que es descendiente de Aarón y que es el sumo sacerdote. Esto es Tabarani, según lo relatado por Hadrat Abu Umama, citado por Zubair, Ali y Abdullah. Esas son simplemente las personas que están envueltas en esto. Ok. En resumen, los cristianos creen que Jesús bajará a la tierra y luchará por el Estado de Israel. Lo que me parece bastante irónico es que esos judíos por los que supuestamente Jesús luchará ni siquiera creen en él como Dios mismo ni como mensajero de Dios. A Jesús nunca le agradaron los judíos. Ahora bien, sin ánimo de ser parcial, nosotros los musulmanes tenemos una historia mucho más lógica y sin contradicciones. Creo que la contradicción mayor es decir que Jesús era un musulmán, porque Jesús era judío. Y pues la historia dice, en todo caso, sería un judío ortodoxo, ¿no? Pero de todas maneras, eso es simplemente lo que ellos establecen. Eso lo dicen sobre Israel. Y sí es cierto, quizá Israel, muchos de ellos le dieron la espalda al Señor y todavía viven vidas que no son agradables al Señor. Pero como cualquier otra nación del mundo, también hay muchos cristianos que allá, que ellos se llaman mesiánicos, pues han aceptado al Mesías y viven vidas piadosas. Y no podemos decir que ninguno en Israel pues adora a Jesús como Dios y que le sirve como Él espera de nosotros, ¿ves? ¿Qué más dice? Esto continúa, esta cita continúa. Eso es de Osama Abdullah, ¿ves? Y dice aquí: creemos que Jesús vendrá a la tierra hacia el fin de los tiempos. Esto es lo que ellos piensan. Pero vendrá para luchar contra el ejército de Satanás. Satanás de ellos, como les expliqué en el primer video, vendría siendo Jesús. Eso dice que ese Jesús que ellos creen que vendrá es Isa, que sería el que nosotros identificamos como el falso profeta.
Ese falso profeta vendrá para guerrear contra el verdadero Jesús, compuesto principalmente por los judíos sionistas, que eso es o judíos malos, ¿ves? Como ellos le llaman, como los llamamos hoy. Cristianos politeístas y trinitarios y politeístas paganos como hindúes y budistas, etc. Ya ve, aquí claramente ya incluyen a los cristianos. ¿Y por qué nos llaman politeístas? Es porque ellos no aceptan cuando explicamos la Trinidad y les dejamos saber que son tres en uno, que es una sola esencia, que Dios es el mismo como Dios Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero, de nuevo, no vamos a explicar la Trinidad aquí, eso es para otra clase. De todas maneras, eso es porque ellos nos juzgan, ellos no creen eso como nosotros. Okay, algunos judíos y muchos cristianos estarán entre los justos y bendecidos que lucharán junto a Jesús. Eso que él señala, algunos judíos y muchos cristianos, significa personas que son confundidas por el mensaje que ellos traen y que van a aceptar esto y caerán en esa mentira y estarán envueltos en ese movimiento pensando que ese que ellos identifican como Jesús es verdaderamente el Mesías. Eso es el error que muchos pudieran cometer por no conocer lo que estamos hablando hoy día, por no estar claros y por no buscar dirección de parte de Dios. Eso es lo que puede suceder. Esto es lo que estoy tratando yo de evitar a través de estos videos. Quiero que usted tenga un poco de conocimiento para que esto lo llegue a usted a buscar, a leer, a educarse un poco más, a entender. No que ahora usted se convierta en un muslim, sino que usted pueda comprender por qué ellos dicen las cosas que dicen y dónde está escrito. Si hay evidencia de ello, pues usted puede ver, mira, sí es cierto, eso es lo que ellos dicen, aquí está escrito, lo dice esta persona, y qué sería el equivalente a lo que nosotros debiéramos creer. Ok, si ellos dicen que esto es azul y nosotros decimos que es rojo, ¿por qué? Eso es simplemente lo que yo quiero que usted pueda hacer. Pero si usted no tiene conocimiento de nada de esto, usted vive feliz como que nunca le va a suceder nada. Mientras tanto, todo esto se sigue acercando a nosotros y en el momento en que llega, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿En quién buscamos? Porque si usted va a buscar esto directamente en la escritura le dice lo correcto. Pero si usted ni siquiera ha leído la escritura y no la entiende correctamente, entonces usted puede aceptar eso que le está diciendo otro como verdadero, lo cual es un problema. Ok, ya estamos al final. Estos son unos datos de cosas que he copiado del internet. Estos son esos cánticos que ellos hacen durante sus protestas. Khaybar, Yahud. Esto básicamente es una guerra que se libró en la ciudad de Khaybar. Y entonces lo que significa es, déjenme buscar por aquí, dice Khaybar es el nombre de la ciudad. Oh judíos, el army de Mohammed va a retornar. Y esto se ha escuchado en las demostraciones de Hamas y de muchos otros. Todo lo aquí es básicamente lo mismo, lo repite de diferentes formas, pero son básicamente desde el siglo VII. Esto se está utilizando porque fue cuando se libró esa batalla contra esa ciudad. Ok, aquí esta persona dice que los judíos están detrás de todo lo que es corrupto en el mundo. Y ellos dicen que el personaje de El Jorobado de Notre Dame es basado en un judío y que lo usaron para extorsionar dinero de la gente. Eso es básicamente lo que dice en esto aquí. De nuevo, eso son cosas que ellos comentan. Muchas cosas de las que ellos dicen para mí son jocosas, pero pues, de nuevo. Y esto que está aquí es lo que le dije de lo que ellos hablan de que van a pelear contra los judíos y el judío va a estar escondido detrás del árbol de la piedra. Pues ellos dicen que todos los árboles, el único árbol que defiende al judío es, aquí dice Garkat. Garkat viene siendo la zarza. Es el único árbol que supuestamente defiende al judío. Los otros árboles los van a delatar. Hey Muslim, tengo un judío detrás de mí, ven y mátalo. Eso es lo que dice esto aquí básicamente.
que está en inglés, pero eso es lo que establece. Ok. Ezequiel nos dice en el capítulo 30, versos del 1 al 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, de castigo de las naciones será, vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Está hablando de todas las naciones que se van a unir a este movimiento. Dice que ellos van a entrar en Egipto y van a tomar la riqueza, o sea que van a guerrear contra Egipto y le van a ganar. Y luego van a hacer su recorrido por todas estas ciudades que estarán juntas en ese movimiento en contra de Israel. Esto es parte de las profecías que veremos cumplidas en el tiempo del fin, cuando llegue el día del Señor. Todos estos se levantan a guerrear contra Israel, pero en ese día el Señor será quien los destruirá a todos ellos. Esto es simplemente las cosas que ellos, quiénes son y qué cosas estarían haciendo antes de que les llegue la hora donde tienen que enfrentar al Señor. Nosotros no guerrearemos, pero estaremos presentes para ser testigos de esto que el Señor hará. En ese momento ya nosotros estaremos con Él por siempre. Miqueas 5 del 2 al 6 nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta profecía la escuchamos muchas veces, de ti saldrá un Salvador, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán contra los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios. Morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. Ok, esto usted pudiera ver que tiene primero la parte donde está la profecía del nacimiento de Jesús, y luego habla de una guerra y una destrucción y una liberación de el pueblo asirio. Sabemos que el pueblo asirio atacó a Israel en un momento dado y que hubieron sus guerras y sus cosas entre esas dos naciones. Esto también tenemos que evaluarlo, que esto puede estar mostrándonos una sombra de lo que sucederá en el tiempo del fin, cuando nuevamente haya una guerra, cuando el asirio venga y destruya nuestros palacios y gobierne desde Jerusalén y se imponga en nosotros. Esto pudiera suceder nuevamente. Recuerde que a través de la historia bíblica nosotros hemos visto muchos incidentes en el cual el pueblo de Israel es atacado, luego es liberado por un personaje que ha sido diferente a través de la historia, y cada uno muestra una imagen de lo que Jesús hará al final, de aquel que será el rey eterno, el rey que no pierde ninguna batalla. Ese es lo que está tratando de proyectar, y lo muestra como un ciclo a través de toda la escritura, el mismo ciclo que sufre Israel por los altas y bajas en cuanto a su dedicación y fidelidad a Dios. Analicemos esto en cuanto a nuestra vida. ¿No tenemos también nosotros altas y bajas, momentos en que servimos al Señor con mucho gozo y con mucho ímpetu, pero llega momentos donde caemos por cualquier situación que nos pasa y entonces nos sentimos que estamos en este letargo donde no hacemos lo correcto, donde continuamos en pecado o cualquier otra cosa que pueda pasarnos en la vida? Ese es el mismo ciclo hasta el momento en que el Señor regrese y entonces estemos con Él eternamente en esa victoria. Eso es lo que nos muestra esta profecía. Es parte se cumplió, parte
pudo haber pasado ya, pero en una sombra, y eventualmente veremos el final donde Jesús será quien tenga la victoria final. Isaías también nos trae algo más. Isaías 63 del 1 al 4 dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ahora está hablando el mismo Dios, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Ese es el momento de la ira de Dios. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Eso lo está diciendo Jesús, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ese es el momento final, la batalla donde Él destruye a todos. Nadie le ayuda. Dice: yo estuve solo, ningún país estuvo conmigo, ningún pueblo. Ese es el momento en que Jesús cumple de una vez y por todas estas profecías para tener fin. Ese es el cumplimiento final de estas profecías, no el ciclo de sombras que hemos visto a través de toda la palabra. Por eso es que muchas veces pensamos: no, pero ya eso pasó, ya eso se cumplió. Recuerden, si todas las profecías se cumplen en Jesús, entonces hay que analizar: ¿ya Jesús hizo eso? Él no vino su primera vez, Él no vino a tener guerras contra otros. Él vino a predicar el evangelio, a servir, a salvar lo que se había perdido. Pero en su segunda venida, Él vendrá como juez. Y entonces, Él juzgará a los pueblos con justicia y rectitud. Verdadera justicia, no como hablaban los musulmanes de justicia y virtud, que no vemos en sus escritos. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Joel también nos dice algo. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. A causa de mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, y de Israel mi heredad. Ya ve cómo nos une a ambos. Ahí podemos ver esa unión entre la iglesia e Israel, un solo pueblo verdaderamente, porque la palabra no lo establece. Pero dice que, y sabemos que esto es específico de Israel, porque dice: a quien ellas esparcieron entre las naciones. Hay judíos en todas partes del mundo, mis hermanos, porque por la persecución ellos fueron a distintas partes del mundo y repartieron mi tierra. Ahora leamos el verso 4 para que podamos ver cuando dice: y repartieron mi tierra, a lo que se refiere. Y también: ¿qué tengo yo con vosotros? Con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Esos territorios que está mencionando ahí, Tiro y Sidón, son parte del Líbano. Y esa es la localidad donde estaba Hezbolá, o donde está todavía, porque mientras yo estoy grabando este video, están guerreando allá en Medio Oriente. Están guerreando en Irán, están guerreando en muchas partes, porque el liderato de Irán, el IRGC, está bombardeando inclusive a otros árabes. No puedo entender, pero eso es lo que ellos están haciendo. Ahora hasta los mismos árabes están tratando de guerrear contra ellos, porque se han levantado contra todo el mundo. Ellos estaban en esa localidad, en Tiro y Sidón, Hezbolá y Filistea. Filistea viene a ser Gaza. El territorio de Gaza, donde estuvo Hamás y guerrea contra Israel constantemente. Todavía continúan pasando cosas que están fuera de ese acuerdo de paz que ellos habían tenido. Israel vuelve otra vez a atacarlos cada vez que ellos hacen una violación. Esto está sucediendo hoy día. Pero en ese día, cuando Jesús regrese y destruya a sus enemigos, esto se verá una vez más. Y ellos quizás intenten guerrear contra Jesús, cosa que no hace sentido, pero eso es lo que va a suceder. Y una vez más, haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Es lo que dice el Señor. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, mis hermanos, esto es todo lo que tengo. Eso es evidencia de publicaciones
que trae el pueblo musulmán a través de sus maestros, y vemos cómo no se esconden. Dice bien claro que ellos van a guerrear contra Israel, que los van a vencer, que los van a destruir, que ellos van a reinar, que ellos van a gobernar, y nosotros también estamos incluidos ahí. También van a querer guerrear con nosotros, querer reinar sobre nosotros y tratar de obligarnos a aceptar el Islam como la religión correcta y al Mahdi como su líder y todas estas otras cosas. Pero, mis hermanos, continuemos orando, continuemos pidiéndole dirección al Señor para que podamos estar firmes en la verdad, en la palabra de Dios, lo que sabemos, lo que hemos conocido. En el Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, dice: guarda aquello que has conocido, aquello que conoces como verdad, tenlo cerca de tu corazón, porque la palabra es la que nos va a guiar a través de todo esto. Si nosotros no leemos las escrituras, si no entendemos qué está sucediendo en el mundo, nosotros estamos ciegos, mis hermanos, estamos a medias. Usted nunca puede decirme a mí que si usted cierra un ojo, con el otro que le queda, usted ve igual que con dos. Porque su visión periférica no es la misma. Usted puede estar enfocado en algo de igual manera. Porque con un ojo usted enfoca, mucha gente cuando dispara un arma, enfoca con un solo ojo. Y entonces hace lo que vaya a hacer. Pero en la palabra, mi hermano, tenemos que tener toda nuestra visión puesta en ella, para que yo vea claro lo que está delante de mí, pero vea también claro lo que está pasando a los alrededores, y que yo pueda entender qué cosa de eso yo debo de mantener alejado de mí, qué cosa de eso no debo permitir que llegue a mí. Esto que ellos están trayendo, si usted permite que de igual manera como a través de Hollywood todas estas otras ideas han llegado a nosotros, y ahora mucha gente comienza a ver el movimiento LGBT como algo que no, porque no, y empezamos a excusarlo. Mi hermano, la palabra nos habla claro y nos dice cómo debemos nosotros de actuar ante esto. Nosotros tenemos que predicarle el evangelio a estas personas. Nosotros tenemos que continuar llevando la palabra, la verdad, establecer lo que dice la verdad. Porque cuando usted permite que se cambie lo que dice la palabra para que alguien no se sienta mal, usted está fallando. Nosotros debemos llevar la verdad a todo el mundo, que todo el mundo esté claro. Cuando alguien le hable sobre el Islam y le diga: no, esto es una religión igual que el cristianismo, Alá es el mismo que Jehová, eso está incorrecto. Eso está incorrecto. Alá no existe. Alá es una idea. Alá es algo y todo el mundo dirá: sí, pero Dios es lo mismo, ustedes son una idea, no pueden probar que Dios existe. Nosotros sabemos que las escrituras nos dan la base para nosotros creer lo que la escritura dice. Nosotros sabemos que tenemos evidencia tanto arqueológica como científica como bíblica de personas que vieron las cosas. Esa es nuestra base. Esto del Islam es una mezcla de lo que distintas personas han combinado, y en un momento dado no se sabe cuál de todas las versiones que tenían fue la que continuaron usando, porque una persona reunió todas las versiones diferentes, y él decidió quemarlas todas y dejar una sola. Seguramente dejó la que él creía y se quedó con esas. Y las ideas que están ahí siguen siendo alimentadas por lo que dice cada uno de estos maestros, que pudieran contradecirse. Si la persona es suní o es chiita, pudiera tener una versión diferente. Tiene todas esas cosas. La Biblia, tenemos diferentes traducciones, pero todas son basadas en los manuscritos originales. Al menos la Biblia, que es lo que Dios establece. Si usted tiene una Biblia que ha sido modificada, tengo que decirle que la misma Biblia le deja saber que eso es una falsa enseñanza, que eso no es correcto. Así que, de nuevo, yo espero que esto que he traído aquí les ayude. De nuevo, estamos casi 50 minutos, así que quiero cerrar con esto. Voy a traer un video más donde le muestro cómo, siguiendo las profecías de Daniel, yo puedo identificar que este imperio, el imperio otomano, que de donde viene el Islam, cómo lo identifico como ese último imperio de donde viene
la bestia. Así que muchas gracias por estar conmigo nuevamente. Les pido que continúen viendo los videos. Si tienen dudas, por favor, diríjase a nosotros, hable con nosotros. Otras personas lo han hecho y hemos tenido una buena conversación y hemos llegado a la conclusión de que sí, estamos de acuerdo en lo que se está diciendo, aún con personas que no están de acuerdo con mi postura, pero estamos de acuerdo en lo que yo estoy presentando. Y si en algún momento usted se ha sentido un poco atacado por lo que yo digo, mi intención no es atacar a nadie, mi intención es llevarlo a que usted escudriñe la escritura, estudie un poco qué es lo que me dijo el hermano. Y yo le agradezco a lo que él hizo y agradezco a cualquiera que quiera traer una conversación donde podamos exponer los puntos en los cuales no estamos de acuerdo para ver cómo llegamos a un entendimiento. Así que Dios me los bendiga, continúen con nosotros, sigan viendo los videos, por favor, denle like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase y continúe siguiéndonos, que todavía tenemos mucho camino por andar. Así que continuemos orando, velando y predicando el evangelio. Dios me los bendiga.